Hoy estamos terminando nuestra serie que tiene como título ¿Cómo escaparemos? Y el texto clave de la Biblia que nos sirvió de guía para nuestro recorrido, para responder a esta pregunta y nuestro recorrido a través de las advertencias del autor de la carta a los Hebreos, el texto clave es Hebreos capítulo 2, versículo 3, de donde extraje el título para esta serie. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros, los cristianos, los creyentes, los que decimos creer, si descuidamos una salvación tan grande? Cuando el Evangelio se presenta a veces de esta manera, como la solución a todos los problemas, bueno, no se está diciendo toda la verdad. Seamos sinceros, no se está diciendo toda la verdad. El Evangelio sí soluciona, no es la expresión correcta los problemas. El Evangelio sí soluciona el problema más grande y más grave que tiene cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier persona, quien quiera que seas y quien quiera que exista caminando sobre este planeta, su mayor problema, su problema más grave, ¿cuál es? Que él está bajo la ira de Dios. Que todos los pecadores estamos bajo la ira de Dios. Ese es tu problema más grande. Que estamos bajo el castigo de Dios, estamos bajo el enojo de Dios, bajo la justicia de Dios, bajo la ira de Dios. Ahora, el Evangelio sí resuelve este problema. Lo resuelve de manera completa y de manera definitiva. Nos dice a nosotros cómo podemos hacer para escapar de la ira de Dios, de la condenación que como pecadores merecemos todos. Y la manera en que esto es posible, en primer lugar, es por medio de aferrarse a Jesucristo, solamente a Él, como único y Señor Salvador de nuestras vidas. Y en segundo lugar, darle la espalda a nuestros pecados y entregarle la vida entera a Jesucristo, confiando en Él para nuestra propia salvación. De esta manera es que el Evangelio del Señor Jesucristo resuelve el problema más grande del ser humano, que es el hecho de que todo hombre y toda mujer, grandes y pequeños, estamos bajo la ira de Dios. Y la vida cristiana que surge de entregarse a Cristo, la vida cristiana que surge de convertirse a Cristo, es la bendición más maravillosa, más hermosa, más gloriosa que cualquier persona puede llegar a recibir en esta vida. Ahora bien, esta vida cristiana que los creyentes recibimos y vivimos y practicamos como fruto de habernos entregado a Jesucristo, como fruto de haberle dado la espalda al pecado, como fruto de haber puesto nuestra plena confianza solo en Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador, esta vida cristiana no está exenta de peligros. Por supuesto que hay peligros. En la vida espiritual, la vida cristiana, hay peligros. Y es por eso que la Biblia nos advierte de peligros, porque existen los peligros, que a veces ignoramos, que a veces los tomamos de manera superficial, que a veces no los consideramos. Y la palabra de Dios una de las funciones que cumple es advertir a los creyentes de que en nuestro transitar por este mundo, en nuestro caminar por este mundo, creyendo en Dios, tomados de la mano de Jesucristo, confiados en el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios en nuestra mano y en nuestro corazón, aún así existen peligros en nuestro camino. Existen peligros en la vida cristiana y por eso se nos advierte. Se nos advierte, como aprendimos el jueves pasado, primero, para que estemos atentos a los peligros que existen y están en nuestro camino. En segundo lugar, se nos advierte de los peligros para que hagamos algo al respecto. Y en tercer lugar, se nos advierte de los peligros que hay en el camino de la vida cristiana para que cuando suceda y nos encontremos en el camino con estos peligros, no nos sorprendamos. Como el apóstol Pedro le dijo a los creyentes en su primera carta,
No se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido, porque esto es lo normal. Obviamente, los hermanos a quienes Pedro le escribió su primera carta se encontraban totalmente sorprendidos, espantados, azorados de que estaban pasando problemas, persecuciones, tribulaciones, crisis terribles, pruebas terribles, porque ellos esperaban otra cosa. Esperaban que ahora que tenían a Cristo, ahora que eran creyentes, ahora que creían en Dios, ahora que se habían reconciliado con Dios, tenían vida eterna, sus pecados habían sido perdonados, ahora todo iba a ser color de rosa. De repente, obviamente, no fue así, no es así, y Pedro les tuvo que escribir que no se sorprendan por esto, porque esto es lo normal. El jueves pasado también aprendimos que no hace falta, gente, no hace falta hacer mucho esfuerzo para destruir algo. No hace falta mucho esfuerzo para destruir un auto, una casa, una moto, una bicicleta, una amistad, un matrimonio, una relación. No hace falta hacer mucho para destruir la vida espiritual. Solamente hace falta hacer una cosa: ser descuidados. Descuida tu auto, descuida tu bicicleta, tu moto, tu casa, descuida tu matrimonio, descuida una amistad y se va a destruir, se va a derrumbar, se va a caer. Esto es así. O sea, lo mismo ocurre con la vida espiritual. El peligro de descuidar la vida espiritual es uno de los peligros más grandes en este tiempo que estamos viviendo. Es más, no solamente es un peligro, es un pecado. Porque se nos manda a nosotros a no cometer este error, a no cometer el pecado de descuidar una salvación que es tan grande. La que se nos dio de manera gratuita, pero que a Cristo le costó su propia vida, su sufrimiento en la cruz del Calvario. Ahora bien, es un pecado practicado por muchos hoy en día, lamentablemente, por muchos que dicen ser creyentes, de vivir su vida cristiana siendo descuidados de su vida espiritual. Y el autor de esta carta a los hebreos, que venimos estudiando estos 2 jueves pasados, no toda la carta, sino las advertencias que hay en esta carta, es lo que estamos estudiando. El autor que escribió Hebreos estaba preocupado por los creyentes de origen hebreo, cristianos de origen hebreo, a quienes les escribe esta carta. En el capítulo 2, verso 1, él muestra su preocupación cuando dice: por eso es necesario, en ese momento que ellos estaban pasando un momento muy difícil, estos hermanos estaban pasando un momento de presión muy fuerte. Él dice: es necesario que con más atención, que prestemos, mejor dicho, más atención, dice él, a las cosas que hemos oído, a lo que se nos predicó, a lo que nos enseñó en la iglesia por parte de nuestros pastores. Que prestemos más atención a esas palabras. Yo no sé a qué palabras o a quién o a quiénes estás prestando más atención en este tiempo. No sé cuál es la información que más lees en este tiempo, no sé cuáles son los datos que más buscas en este tiempo. Pero el autor de Hebreos dice que en tiempos como estos, en tiempos donde los cristianos estamos bajo presión, es necesario que prestemos más atención a lo que nuestros pastores nos predicaron, a lo que hemos oído, a lo que se nos ha enseñado, no sea que nos deslicemos. ¿Qué está diciendo acá? No sea que perdamos el rumbo. De hecho, esta advertencia que hace el autor de Hebreos la hace porque había creyentes en esa iglesia que en medio de esas presiones estaban perdiendo el rumbo de su vida. Estaban perdiendo el rumbo en su fe, estaban perdiendo el rumbo en su cristianismo, estaban perdiendo el rumbo en su vida espiritual. Se estaban deslizando suavemente, de a poco, pero con un posible final trágico y lo peor, sin darse cuenta. No eran conscientes. Esto también lo dije el jueves pasado y el anterior también. Ningún cristiano se tira de cabeza al pecado, ninguno. Sino que los cristianos somos llevados al pecado sin darnos cuenta, sin que lo percibamos. Es sutil cómo ocurre este deslizamiento, cómo ocurre esta pérdida del rumbo, esta desorientación en la vida espiritual. Ocurre de una manera que no nos damos cuenta que nosotros estamos así.
Es como cuando se te pierde el anillo y no te diste cuenta dónde lo perdiste. Si cuando te lavaste las manos a la mañana, si cuando te tocó lavar los platos, si cuando estuviste haciendo alguna tarea en el trabajo o en tu casa. Porque se desliza y no te das cuenta. Es la misma imagen que usa el autor de Hebreos para decir que eso era lo que le estaba pasando a muchos creyentes. Estaban perdiendo el rumbo en su vida espiritual y sin darse cuenta. Y acá el autor de la carta de los Hebreos nos plantea una gran lección de esto, del tema del descuido, ¿no? Del pecado del descuido, de cometer el error de descuidarnos, que no podemos fallar en esto. Porque la lección ¿cuál es? Descuidar a Cristo y el Evangelio por cualquier tipo de presión, fuerte o sutil, cualquier tipo de presión que estemos sufriendo o soportando, empeora tu condición delante de Dios. Repito, descuidar a Cristo y el Evangelio empeora tu condición delante de Dios. Él dice en el capítulo 2, versos 2 al 3, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, está diciendo, si los del Antiguo Testamento, que recibieron la revelación de la ley de Dios por medio de ángeles, que ¿sí? Dios los usó para darle a Moisés los mandamientos, los 10 son los más conocidos, fueron 613 mandamientos que le dio a Israel por medio de Moisés y de ángeles, dice el autor de Hebreos, toda desobediencia a esos mandamientos, toda transgresión en contra de esos mandamientos, recibió su justo castigo. ¿Cómo, dice él, escaparemos nosotros, los que somos del Nuevo Testamento, los que estamos en la era de la gracia, los que estamos de este lado de la cruz? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ellos descuidaron la ley del Antiguo Testamento, pero nosotros estamos en peligro, en riesgo de descuidar nuestra salvación. Y dice que esta salvación es tan grande, una salvación tan grande. Bueno, acá no está diciendo que si descuidamos nuestra salvación, dice si descuidamos una salvación tan grande, porque todavía está por verse si los que están leyendo esta carta son salvos de verdad o no son salvos de verdad. Esta salvación es tan grande, es muy grande, es una salvación tan grande. Ahora, si descuidas esta salvación tan grande, ¿cómo vas a escapar? ¿De qué cosa? Del juicio de Dios, del castigo de Dios. ¿Y por qué es más grave nuestra situación, nuestra condición delante de Dios? Porque nosotros somos más responsables que Moisés, que Abraham, que Jacob, que David, que Salomón, que Elías, que Jeremías. ¿Por qué? Porque a nosotros el mensaje de Dios nos llegó primero por parte de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Nos llegó por medio de los apóstoles de Cristo y por medio de los discípulos de los apóstoles de Cristo y por medio del Nuevo Testamento que escribieron los apóstoles de Cristo. La revelación y el conocimiento que nosotros tenemos de la verdad, ellos, los antiguos, no lo tuvieron. Y cuando ellos desobedecieron y se descuidaron de la ley de Dios que ellos conocían, recibieron su justo castigo. Ahora, nosotros estamos en una situación más peligrosa y complicada, dice el autor de Hebreos, si nosotros descuidamos ya no la ley del Antiguo Testamento, sino una salvación que es tan grande. ¿Y por qué es grande? Porque nos fue anunciada por Cristo mismo. O sea, ¿qué está diciendo acá? Descuidar a Cristo y el Evangelio empeora tu condición delante de Dios. Y noten que no estoy diciendo tu situación delante de Dios. Porque yo podría apelar a que si vos descuidás tu vida espiritual, si vos descuidás una salvación tan grande, tu situación va a empeorar. Te van a venir cosas terribles, tu situación se va a poner negro, el futuro, te van a venir males y cosas, y vos vas a decir, no, pará, yo no quiero que me pase nada malo. Si yo cumplo todo lo que tengo que cumplir, ¿va a cambiar mi situación? Yo quiero que mi situación cambie, yo quiero que mi situación el día de mañana sea mejor que la de ahora. Pastor, decime cómo tengo que hacer para que mi situación esté mejor que la de ahora. O sea, si yo descuido mi vida espiritual, ¿mi situación va a estar peor? No estoy diciendo eso. Porque si yo te dijera que tu situación va a mejorar, por supuesto que vos me dirías, pastor,
Acá estoy con lápiz y papel para anotar los consejos de la Biblia que usted me dé para que mi situación no empeore, sino al contrario, que mi situación mejore. Bueno, eso no es lo que dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice que lo que va a empeorar no es la situación, tu situación, que lo que empeora cuando descuidamos a Cristo y el Evangelio, lo que empeora es tu condición delante de Dios. Es muy diferente de tu situación. Tu situación tiene que ver con cómo te afecta a vos, si te va bien o te va mal, cosa que a todos nos interesa. Pero el punto es este, el autor de Hebreos dice que lo que va a cambiar es tu condición delante de Dios y va a cambiar para mal. Ahora, ¿cuántos de nosotros pensamos en nuestra condición delante de Dios? ¿Sí? No, más allá de tu situación. Porque, a ver, ¿qué es lo que más importa? ¿Tu condición o tu situación? Te doy un ejemplo. O vamos a pensarlo de esta manera. Si tu situación está mal, pero tu condición delante de Dios está ok, ¿qué importa cómo está la situación? ¿Qué importa? Dios está conmigo, Dios se agrada de mí y Dios me va a mostrar su favor y su misericordia. No importa cómo esté mi situación presente. Dios está conmigo, Dios está en paz conmigo, Dios se agrada de mi vida. Ahora, si tu situación está perfecta, si tu situación va de bien a mejor, de buena a mejor, pero tu condición delante de Dios está mal, estás mal delante de Dios, ¿de qué te sirve que te vaya todo bien? ¿Se entiende? Nosotros nos guiamos por nuestra situación. Si la situación va bien, todo bien, contentos con Dios. Si la situación está mal, estamos tristes, bajoneados, cosa que es muy normal, porque a todos nos pasa eso, pero empezamos a pensar que algo malo está pasando en nuestra relación con Dios. O sea, mi relación con Dios está bien si todo me va bien, y mi relación con Dios está mal si me va mal. O sea, me va mal, tengo estos problemas, ¿qué pecado tendré? ¿Por qué Dios me estará castigando? Bueno, a ver, si tu situación está mal, pero tu vida es agradable a los ojos de Dios, no hay problema, porque en definitiva, cualquier situación con Dios a tu lado, vas a vencer. Dios te va a levantar. Ahora, si tu situación es perfecta y va de buena a mejor, pero tu condición delante de Dios está mal, tu vida delante de los ojos de Dios no le agrada a Dios, ¿de qué sirve que te vaya bien? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? En definitiva, ¿qué es lo más importante? ¿La situación presente que estás viviendo o tu situación futura o cómo está tu condición delante de Dios hoy? ¿Cómo estás hoy delante de Dios? Y cuando tenemos que tomar decisiones, ¿nos hacemos nosotros este planteo, esta pregunta? Mayormente la pregunta que nos hacemos nosotros es esta. Bueno, esta decisión, si yo tomo esta decisión o hago esto, ¿cómo me va a ir? Me va a ir bien, entonces lo hago. No, me va a ir mal, entonces no lo hago. Mayormente nosotros pensamos en estos términos a la hora de tener que evaluar una decisión o una acción. Ahora, son muy pocos los que piensan, si yo decido esto y hago esto, ¿cómo voy a quedar delante de Dios? ¿Cómo se ve esto a los ojos de Dios? Bueno, la pregunta es esta ahora. ¿Cómo se ve hoy tu vida espiritual delante de Dios? No te pregunto por tu situación, te pregunto cómo está tu condición espiritual hoy delante de Dios, a los ojos de Dios. ¿Cómo se ve tu vida espiritual? ¿Cómo se ve tu obediencia a Dios? ¿Cómo se ve tu amor a Dios? ¿Cómo se ve tu servicio a Dios, tu adoración a Dios? ¿Cómo se ve tu devoción a Dios? ¿Cómo se ve tu espiritualidad, tu santidad ante los ojos de Dios? ¿Cómo se ve? Muchos dicen, bueno, pastor, lo que pasa es que hay tiempos y hay momentos donde uno está como medio apagado espiritualmente, está como uno medio bajoneado, y es verdad, a todos nos pasa. Esos momentos, decimos que pasamos como por un desierto, ¿no? Espiritual, donde estamos con apatía,
espiritual, indiferencia espiritual. No nos sentimos muy enamorados de Jesús, ni muy cercanos al Señor. La Biblia, la palabra de Dios, la oración, sí, soy creyente, pero bueno, estas cosas, no sé, no tengo ganas. No sé, pero estoy bien así. No estoy mal, simplemente estoy un poco así, un poco apagado, un poco frío. Ahora, la pregunta es esta. Te estoy llenando de preguntas. Bueno, la idea es que pensemos juntos, ¿verdad? Esa es la idea. La pregunta es esto, la apatía y la indiferencia espiritual. ¿Es eso nomás o revela algo más profundo? Pregunto, la indiferencia y la apatía espiritual que hoy padecen la mayoría de los creyentes en medio de estas crisis que estamos viviendo, ¿es algo normal? ¿Es algo bueno que ya va a pasar o revela algo más profundo? En Lucas 6, 46 al 49, dice el Señor Jesús, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. O sea, el que escucha mi palabra, obedece mi palabra, cumple con mi palabra, la pone en práctica mi palabra, y va a enfrentar tormentas, inundaciones, vendavales, terremotos en su vida cristiana. Pero no se va a tambalear, no lo va a mover. ¿Por qué? Porque su vida está fundada sobre cimiento firme. Escucha la palabra y es ferviente, entusiasmado, apasionado, diligente en prestar atención y en poner en práctica lo que escucha, lo que se le enseña, lo que se le predica. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, o sea que es indiferente, es apático, es lento para poner en práctica lo que se le enseña, lo que se le predica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y no tenía cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Bueno, hoy hay mucha casa derrumbada. O sea, hay muchos creyentes derrumbados. Hay muchos creyentes en la apatía, en la indiferencia, que revelan cosas más profundas. No es simple apatía ni simple indiferencia. Entonces justamente llegamos al punto de por qué el autor de Hebreos nos advierte de peligros en la vida cristiana y de las consecuencias si nosotros nos descuidamos nuestra vida espiritual. Consecuencias terribles del pecado de descuido, dice el capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo? No hay manera. Si descuidamos una salvación tan grande. Noten que dice la palabra escapar, que la salvación significa, ¿sí?, escapar de algo. ¿Escapar de qué? Bueno, lo dijimos. ¿De qué tenemos que escapar? Dice 1 Tesalonicenses 1:10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos y nos libra del castigo venidero. ¿De qué tenemos que escapar los seres humanos? Del castigo venidero, del castigo que va a venir sobre todos los pecadores. ¿Cómo podemos escapar? En Mateo 23:33 Jesús le dijo a los judíos: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? O sea, no hay manera de escapar. Ahora, si no hay manera de escapar, pastor, me estás preocupando. ¿A dónde podemos huir? ¿A dónde podemos escapar? O sea, no hay manera. Bueno, sí, hay a dónde. Hay a dónde. Un solo lugar. Un solo lugar a donde podemos escapar. Romanos 7, 24 al 27. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. Y todos podemos decir lo mismo. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta que se hizo? ¿Qué pregunta que los filósofos hasta el día de hoy no han podido responder ni podrán responder?
¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Qué pregunta, señores? Y qué glorioso que nosotros conocemos la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿De qué tenemos que escapar? Del castigo venidero. ¿Cómo podemos escapar? Humanamente no hay manera de escapar de la condenación del infierno. Ahora, solamente hay un lugar a donde podemos ir y estar seguros y ser salvos. Ese lugar es Jesucristo, quien nos libera de la vida del pecado y de la muerte. Nos libera de la muerte. Noten también que se nos dice en este texto que esta salvación es tan grande, una salvación tan grande en comparación con otras ofertas de salvación. Ahora, la nueva oferta de la salvación, ¿cuál es? La vacuna. ¿No? Todos estamos esperando la vacuna. La vacuna nos va a salvar. Bueno, en comparación, esta salvación es más grande que la de la vacuna. La vacuna capaz que te salva del coronavirus, pero no te salva del infierno. No te salva de la condenación, no te va a salvar de la muerte al final, no te va a salvar. Entonces esta salvación es tan grande en comparación con todas las ofertas de salvación que hoy los seres humanos tienen a su disposición. Es una salvación tan grande porque salva de un castigo grande. Es una salvación tan grande porque nos da una esperanza grande. Y es una salvación tan grande porque vino por medio de un Salvador grande, que es Jesucristo. Ahora, ¿qué tan grande es nuestro Salvador? Es tan grande nuestro Salvador que a Jesucristo se le entregó el dominio del mundo venidero. ¿Vieron que la Biblia habla del reino de Dios que va a venir? Bueno, eso es el mundo venidero, el reino de Dios que viene, el mundo venidero. ¿Saben quién tiene el dominio y el control del mundo venidero? O sea, ¿quién es el que decide quién entra a ese mundo venidero y quién no entra al mundo venidero? ¿Saben quién es? Jesucristo. Por eso Él es un Salvador tan grande. Es tan grande, Él es el único que tiene el dominio y toma la decisión de quién entra o quién no entra al reino de Dios. Es tan grande este Salvador que se hizo hombre. Dios, siendo Dios, se hizo hombre para recuperar lo que el hombre perdió en el jardín del Edén. El dominio, el control, la autoridad. Enfrentó al usurpador, a Satanás, que usurpó la autoridad del hombre y el dominio sobre todo el mundo que Dios había creado. Lo venció y no solamente venció a Satanás, este Salvador tan grande, sino que también rescató a todos los que estábamos esclavos y sometidos al temor de la muerte bajo presión del diablo. Lo venció cuando murió en la cruz. Cuando Él muere, Jesucristo invade el reino, el dominio de la muerte, que el diablo controlaba a su antojo y destruyó el dominio que el diablo tenía sobre la muerte. Y como hombre y Dios al mismo tiempo, Él está calificado para ser nuestro intercesor delante de Dios el Padre en los cielos. Y porque Él se hizo hombre, y fue tentado en todo y fue probado en todo, conoce por experiencia lo que nosotros sentimos y experimentamos cuando somos tentados y cuando somos probados, y por eso Él es el único capaz de darnos una ayuda eficiente y poderosa cuanto más nosotros lo necesitamos. Verdades gloriosas estas, ¿sí? ¿Quién va a decir que no? Es un Salvador tan grande y todos los cristianos estamos de acuerdo con esto. Son verdades gloriosas, pero también, tristemente, son verdades familiares, que se nos han hecho muy familiares. Yo qué sé, uno lee esto y yo sé que no te estoy diciendo nada nuevo. Yo sé que no estoy predicando o enseñando una novedad, o una nueva revelación, como les gusta a algunos, escuchar siempre nuevas revelaciones. Oh, Dios me dio una nueva palabra, Dios me dio una palabra fresca, Dios me dio una nueva revelación para compartir y todo. Una nueva, es nueva. Entonces todo el mundo detrás de la novedad. Yo sé que esto no es novedad. Ahora, es glorioso, sí, pero casi como que no nos mueve mucho la estantería por dentro, aunque son verdades gloriosas. ¿Por qué? Deberíamos estar saltando en una pata por todas estas verdades, pero ¿por qué? Ya, siendo gloriosas, no producen ese impacto en nosotros.
¿Saben por qué? Porque estas verdades se nos volvieron familiares. Y todo lo que nos es familiar se engendra desprecio. A ver, cuando vos tenés auto nuevo, casa nueva, novio nuevo, todos los cuidados, ¿sí? Es la novedad, es la emoción, es el entusiasmo. Pero van pasando los días, los meses y los años, y ya la casa nueva ya no la cuidamos como al principio, el auto nuevo no lo cuidamos como al principio, la moto nueva, esto con todo, el novio y la novia nueva, el trabajo nuevo, o sea, cuando algo se nos vuelve familiar, uno empieza a quitarle valor a eso. Y esto ocurre también con Cristo y las verdades del Evangelio. Son gloriosas en sumo grado, altamente verdades gloriosas, pero se nos han vuelto tan familiares que ya no les damos el valor que realmente tienen y merecen Cristo y su Evangelio. Y hay como cierto desprecio a estas cosas. Es triste de creyentes que por una situación particular, ya sea por una presión, una prueba, una dificultad o una circunstancia como la que todos estamos viviendo, no se pone en la balanza Cristo y el Evangelio y en la hora de tomar decisiones y llevar adelante acciones, como que sí, bueno, sí, yo creo, ¿viste? Pero ahora, en esta nueva circunstancia, tenemos que actuar, tenemos que ser diferentes. No sé cómo explicarlo. A mí me afecta un poco que tomemos a Cristo y el Evangelio como algo que podemos poner en pausa. Que tomemos a Cristo y el Evangelio, que tomemos la vida espiritual como algo que, bueno, la podemos seguir cuidando después. Ahora hay otras cosas más importantes que tenemos que cuidar. ¿De verdad hay otras cosas más importantes? O sea, yo no niego que hay cosas importantes y asuntos importantes de la vida que tenemos que cuidar. Ahora, ¿hay algún asunto más importante en la vida que tengamos que cuidar más que nuestra relación con Cristo y con el Evangelio? ¿Más que nuestra vida espiritual? ¿Hay algo más importante, como dije hace un momento citando a Jesús? ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Yo sé que por ahí estás pensando, pero pastor, es importante, hay que cuidar la vida. Eso es verdad y es importante. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, pero si te morís sin Cristo, ¿de qué te sirve haber cuidado la vida? Si te vas a ir de este mundo sin Cristo, a una condenación eterna para siempre, valga la redundancia. O sea, ¿de qué sirve todos los cuidados que habremos hecho para no enfermarnos, para no morirnos, si perdimos lo más importante que es nuestra alma? Entonces, estas advertencias del autor de Hebreos no es un llamado a ser descuidado de los asuntos importantes de la vida. Es un llamado que en medio de los asuntos importantes de la vida, en medio de las presiones que te tocan enfrentar, no descuides lo más importante, que es tu relación con Cristo y con el Evangelio, y que es tu obediencia al Señor, y tu obligación para con el Señor y con su palabra. No veo que tengamos el mismo sentido de obligación con el Evangelio que tenemos, por ejemplo, con el trabajo. Hay personas que tienen un sentido del deber con respecto al trabajo que es el correcto, o sea, es el que es obvio. Si vos no tenés un sentido de deber y responsabilidad en tu trabajo, lo vas a perder y te vas a morir de hambre. Entonces, es lo más lógico que atiendas tu deber y tu responsabilidad. No sos un héroe por hacer eso. Ahora, no tenemos el mismo sentido del deber, el mismo sentido de obligación para con la palabra de Dios y sus mandamientos y lo que Cristo nos ordena en su palabra. No tenemos ese mismo sentido del deber, ese mismo sentido de responsabilidad. No lo tenemos. Los cristianos de este tiempo no lo tenemos. Y saben, voy a decirles esto, porque la Biblia lo enseña. Nosotros necesitamos ser advertidos de esto. Necesitamos ser amonestados de no ser insensatos en descuidar lo más importante que tenemos, que es la salvación de nuestra alma, nuestra propia vida, que no es la física, sino es aquella que va a perdurar después de la muerte.
Dice Deuteronomio 32:47, porque no son palabras vacías para ustedes. O sea, yo no entiendo cómo puede haber creyentes que pueden pasar semanas y meses sin sentarse a escuchar la predicación del Evangelio. No entiendo, no lo comprendo, no puedo. Dice que estas palabras, porque no son palabras vacías para ustedes, sino que de ellas depende tu vida, son tu vida. Las palabras del Evangelio son tu vida. La palabra de Dios es tu vida. De estas palabras del Evangelio de Cristo depende tu vida, depende tu alma, depende tu existencia. No solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo podemos estar haciendo ayuno de palabra de Dios? Nosotros deberíamos, yo todavía estoy esperando que vengan a la puerta de mi casa a hacerme un piquete para decirme, pastor, queremos que nos prediques la palabra. No esto, porque esto no es predicar. Esto no es predicar. Esto no es predicación. La palabra de Dios no es. No hay manera de que esto sea. Esto es un paliativo. Pero no hay nada que se compare al hecho de que Dios estableció que su pueblo se reúna para escuchar al hombre de Dios que trae la palabra que Dios le va a hablar a su pueblo. Y el pueblo, oyendo la palabra de Dios, sale de ese lugar a vivir la palabra de Dios. Por supuesto, entiendo en este contexto que es necesario guardar todos los protocolos esenciales e indispensables. Pero ni aún así, ni aún guardando todos los protocolos y esto, la verdad yo no conozco ningún pastor que me haya dicho, me haya comentado, no sabés, los hermanos en la iglesia, donde me ven, me gritan de todo. Me dice, pastor, ¿cuándo nos vas a predicar? ¿Cuándo nos vas a dar la palabra de Dios? Nadie. Me asusta, estoy asustado, estoy asombrado también. No pensé nunca que iba a vivir esto. Yo no digo que la iglesia estaba bien antes. Esto que nos pasa ahora, que está pasando en la vida espiritual de la iglesia, de la cristiandad, es consecuencia de cómo veníamos espiritualmente. O sea, no veníamos bien, y con esto de la pandemia, peor. No la pandemia, sino las actitudes que tomamos como creyentes. Por cuidar esto, descuidar lo más importante. Cuidemos esto. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra salud, cuidemos a nuestros seres queridos, pero no descuidemos lo más importante. Estas palabras no son palabras vacías. De estas palabras depende tu vida, son tu vida. Por eso en la carta a los Hebreos se nos da por lo menos 6 advertencias, las que yo pude encontrar, quizás haya más. Primera advertencia, esto fue hace 2 jueves atrás, el video está en la casa de la LSP Iglesia en YouTube, busca LSP espacio Iglesia. Ahí están todos los audios de este sermón, de esta serie de tres jueves. Primera advertencia, el peligro de perder el rumbo. Se nos advierte del peligro de perder el rumbo como creyentes, bajo la presión. Hebreos 2.1, pero es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Segunda advertencia, el peligro del endurecimiento del corazón. El corazón del creyente o se endurece o se enternece, nunca está en término medio. Si tu corazón no se está enterneciendo con Cristo y con el Evangelio, tu corazón se está endureciendo a Cristo y al Evangelio. Dice Hebreos 3.13, más bien, mientras dure ese hoy, que es hoy, anímense unos a otros, como estoy haciendo hoy con ustedes, y dice que lo tenemos que hacer cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Los creyentes pueden endurecerse por el engaño del pecado. Tercera advertencia, el peligro de la indiferencia. Hebreos 5.11, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Capítulo 6, verso 12, no sean perezosos en su vida espiritual, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuarta advertencia, el peligro del conocimiento sin obediencia.
Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido todas las predicaciones y enseñanzas que hemos recibido, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecamos después de eso, ya no queda más sacrificio por el pecado. No queda. Quinta advertencia. Esta es la de hoy. El peligro de perder la esperanza eterna. Capítulo 3, verso 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin. Nadie es salvo por haber tenido un momento de fe en el pasado. Somos salvos si retenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos en el principio y el gloriarnos en la esperanza. Hoy, si mantenemos firme hasta el fin, significa que esa confianza la tengo hoy y me estoy gloriando en la esperanza cristiana hoy. ¿Qué significa gloriarse? Significa jactarse. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el autor de Hebreos? A ver, estamos en peligro de perder nuestra esperanza eterna. La esperanza que tenemos nosotros para después de la muerte, ¿sí?, es nuestra confianza que nos hace estar firme ante cualquier situación en el presente. Es más, es un motivo de jactancia para nosotros, de que nosotros podemos vivir, cualquiera sea la presión que nos rodee, cualquiera sea la circunstancia y situación que nos rodee, podemos vivir tranquilos, en paz y seguros y jactarnos de eso, porque nuestra esperanza no es solamente para esta vida. Porque si nuestra esperanza es para esta vida, solamente para que podamos vivir bien en este mundo, estamos fritos porque no vamos a vivir bien en este mundo todo el tiempo. Tendremos temporadas de bendición y temporadas de luchas y pruebas, y así es la vida en este mundo. No puede ser de otra manera en un mundo caído y maldecido por el pecado. Pero ¿por qué nosotros podemos tener confianza y jactarnos de la esperanza que tenemos? Porque nuestra esperanza no es solamente para este mundo, nuestra esperanza va más allá de esta vida. Capítulo 6, verso 11. Deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin. Que si no lo tenés hoy, no lo vas a tener hasta el fin. ¿Para qué tenemos que tener el mismo entusiasmo hasta el fin? Para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperamos recibir. O sea, nosotros caminamos en esta vida esperando recibir algo después de la muerte. Si no, no tiene sentido la vida cristiana. Si todo lo que yo espero, lo espero para este tiempo, mientras estoy vivo en el mundo, no, gente, ¿qué nos distingue de otras religiones? ¿Qué nos distingue del ateo? Que lo único que espera son cosas durante su vida. Después se muere y dice que del otro lado no hay nada. Así que como no hay nada, comamos y bebamos, divirtámonos ahora y recibamos la alegría y la felicidad ahora. Bueno, no es el caso nuestro. No es el caso de los creyentes. En el caso nuestro, ¿sí?, nosotros mostramos el mismo entusiasmo que al principio de nuestra vida cristiana, hasta el fin. Significa que tenemos el mismo entusiasmo hoy, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, para poder recibir todo lo bueno que con tanta paciencia esperamos recibir un día en el cielo. Tercero, tenemos como firme, capítulo 6, verso 20, tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Dice que nuestra alma es como un barco. Y como todo barco tiene un ancla. El ancla, cuando se tira, la idea es poder afirmar, que se afirme en una roca grande, una piedra grande, cosa que ante los golpes de la marea o de una tormenta, el barco no naufrague, no se rompa, no se destruya y no se lo lleve la corriente. Bueno, ¿dónde está el ancla en la vida cristiana? O sea, el ancla es nuestra esperanza. Bueno, dice que el ancla está a donde Cristo está sentado ahora en la diestra de Dios. Ahí estamos anclados. Nuestra esperanza, gente, está anclada, está agarrada. ¿De qué estamos agarrados? De la pata del trono de Dios, donde Cristo está sentado a su derecha.
de esa pata del trono de Dios, estamos agarrados y esa es nuestra esperanza. No estamos agarrados de nada de este mundo. No estamos esperando, ¿sí?, que mañana haya buenas noticias para sentir seguridad, para sentirnos seguros. Porque nosotros ya hemos creído la buena noticia, que en Cristo hay salvación eterna. Entonces estamos agarrados, ¿sí?, a esa pata, a la pata del trono de Cristo, que está en los cielos, a donde tenemos nuestra esperanza. Y en cuarto y último lugar, dice el capítulo 10, verso 23, mantengamos firme, sin doblarse. Esto entre paréntesis, porque es lo que significa mantenerse firme. Sin doblarse, la esperanza que confesamos, que hemos afirmado, que hemos profesado, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme lo que dijimos creer al principio, porque Dios es fiel en lo que nos prometió. Él va a cumplir todo lo que nos prometió, hermanos. Cuando vos lees Apocalipsis y lees las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan, y las palabras y enseñanzas de Jesús acerca de la vida eterna, del cielo, de la salvación eterna, del milenio, del reino de Dios en la tierra, Dios va a cumplir cada una de esas promesas. Dios va a hacer realidad cada una de esas palabras. Así que no nos doblemos en estas circunstancias que nos tocan vivir y sigamos creyendo lo que dijimos creer al principio. ¿Qué nos distingue, gente, y qué nos fortalece? ¿Qué nos distingue del resto de los seres humanos, a los creyentes? ¿Qué nos debería distinguir? ¿Y qué nos fortalece? ¿O qué nos debería fortalecer? Bueno, la esperanza de la salvación eterna. Eso debería funcionar para nosotros en una manera de distinguirnos del resto y de fortaleza en nuestra vida espiritual. Efesios 2:12 dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, ya viviste mucho tiempo en este mundo ajenos a las promesas de Dios. Y viviste años sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así vivíamos. ¿Vamos a vivir así otra vez? No. Sexta y última advertencia: el peligro de la apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Significa, según el diccionario, un caer atrás, un retirarse, un abandono de lo que se creyó al principio. No necesariamente significa un abandono de la iglesia. No. Aún estando en la iglesia o aún siendo parte de la iglesia, ya no creo. Es como en el principio. Algunos dicen, bueno, yo ya he madurado un poco. Estoy más maduro. Claro, antes el primer amor, el entusiasmo y todo eso. Sí, pero ahora estamos como más templados, más maduros, más en control. No estamos no, el fanatismo, no hay que ser fanáticos. En fin, la Biblia dice apostasía. Es un peligro para los que estamos caminando por el camino del Evangelio y de la vida cristiana. Ejemplos de apostasía hay varios y muchos. Y los israelitas, capítulo 3, verso 16, dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído la palabra de Dios, le provocaron a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes fueron los que provocaron a Dios? Aquellos a quienes Dios rescató de la esclavitud. Vos decís, wow. ¿No se supone que estos a quienes Dios rescató de 400 años de esclavitud y oyeron la voz de Dios en el monte Sinaí, no se supone que ellos deberían vivir toda una vida agradecidos a Dios, adorando a Dios, amando a Dios, obedeciendo la palabra de Dios? Sí, se supone, pero no fue el caso. Ellos abandonaron lo que creyeron al principio. Son un ejemplo de apostasía. Dios se enojó con ellos, no juzgó ninguno de ellos que fueron liberados de la esclavitud, entraron a la tierra prometida. Y otro ejemplo en Hebreos, capítulo 12, verso 15 al 17, es Esaú. Esaú, hermano mayor de Jacob,
el heredero de la primogenitura, de la bendición mesiánica que estaba pasando de generación en generación. Abraham le pasó la promesa mesiánica que Dios le dio a Abraham de que iba a mandar un salvador por su descendencia. Esa promesa se la pasó a su hijo Isaac. Isaac se la tenía que pasar a su hijo mayor Esaú. Este Esaú, ¿sí?, se terminó convirtiendo en un ejemplo de apostasía, porque dice en el capítulo 12, verso 15, mirad bien, que le dice a los creyentes de la iglesia, ahí de la iglesia de los hebreos, cristianos hebreos, no sea que alguno entre ustedes en la congregación deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados, no sea que haya algún fornicario, alguno que vive desatado en su placer sexual, o algún profano, que el profano es el que toma con liviandad las cosas sagradas. La palabra de Dios, por ejemplo, los mandamientos de Jesús, de los apóstoles, no lo toma en serio. Ese es un profano, como Esaú, que por una sola comida, porque tenía hambre, porque tenía apetito y pensaba que se moría, vendió su primogenitura, vendió su privilegio. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, que menospreció el privilegio que tenía de ser el heredero de la promesa del Salvador, se quiso matar el tipo. Y dice que después quiso procurarlo, pero fue desechado. Dios le dijo, no, me despreciaste a mi hijo, despreciaste el Evangelio, despreciaste mi palabra, no le diste importancia, valor, no, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas la oportunidad, lloró, el arrepentimiento, entre comillas, lloró, y llorando aún así, Dios no escuchó sus oraciones, ni miró sus lágrimas, porque ya no había oportunidad. A ver, está bien, estamos medios ¿no?, machacados con que Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de oportunidades. Bueno, sí, es verdad, pero quizás no es toda la verdad. Porque Esaú no puede decir lo mismo, porque cuando Esaú pidió una segunda oportunidad, Dios le dijo, no hay. Lo que hiciste no tiene otra oportunidad, porque tomaste con liviandad, con superficialidad, tomaste sin darle importancia los mandamientos de mi palabra, el Evangelio, a Cristo, tu vida espiritual. La tomaste con desprecio, con menosprecio, sin darle importancia. ¿Para qué te doy otra oportunidad si no te importa? O sea, es lo que le está diciendo Dios a Esaú. ¿Por qué te voy a dar otra oportunidad si no te importa la bendición de un Salvador? Si no te importa el Evangelio, si no te importa Cristo, si no te importa sus mandamientos, su palabra, ¿de qué sirve otra oportunidad? No hay oportunidad. Y hay otros ejemplos de apostasía. Judas, Saúl, el primer rey de Israel, Himeneo y Alejandro, predicadores. Después empezaron a predicar herejías, como muchos hay hoy en día. Y encima hay pastores que defienden a esos predicadores herejes, fornicarios, profanos, como Esaú, que caen en pecado, que son un escándalo para la iglesia de Cristo, que le meten la mano en el bolsillo a la gente, que se divorcian y siguen siendo predicadores, son los apóstoles y profetas, y encima tienen un coro de pastores que los defienden, que bueno, sí, que Dios es un Dios de oportunidades. Anda a preguntarle a Demas, a Judas, a Saúl, preguntale a Esaú, a los israelitas, preguntale si ellos tuvieron otra oportunidad. No nos equivoquemos, gente. Estamos jugando con nuestra alma. Estamos jugando con nuestra salvación porque decimos, Dios me va a dar otra oportunidad. Consecuencias de la apostasía, capítulo 3, verso 11. A ver las oportunidades. Así que en mi enojo, dice Dios, juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Nunca. Capítulo 6, versos 4 al 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez
fueron iluminados, que conocieron la palabra, que experimentaron las cosas buenas del cielo, fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y luego se alejan de Dios. Es imposible, no hay segundas oportunidades. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Por eso hay que tener cuidado de no descuidarse, porque después no podés volver. Yo les puedo dar, no lo voy a hacer obviamente, pero podría hacer una lista de ex creyentes, de personas que dicen que fueron creyentes y que cuando me los cruzo en la calle, ya voy a volver pastor, ya voy a volver pastor. No pueden volver. Algunos de ellos fueron músicos, cantantes, predicadores, algunos pastores, líderes en la iglesia, hermanos en la congregación, que se descuidaron su vida espiritual, perdieron el rumbo espiritual y no lo pueden encontrar. Un día, cruzándome con uno de ellos, lo saludo, me saluda, ¿qué tal? Y la pregunta de rigor, como siempre, ¿y cómo andás? ¿Cómo te va? Bien, me dice, bien. Y yo lo miro a los ojos y le digo, ¿cómo podés estar bien? ¿Cómo puedes estar bien sin Cristo, sin el Evangelio? ¿Cómo puedes estar bien sin congregarte con tus hermanos? ¿Cómo puedes estar bien? Sí, pastor, tenés razón. Ya voy a volver. No puede volver. No puede. Y así hay multitud. Hablamos entre los pastores a veces que salimos a evangelizar y nos encontramos con que todo el mundo ya fue a una iglesia. Me acuerdo una vez me subí a un remis y el remisero fumando el pucho me dice, sí, pastor, ¿cómo anda usted? Bien. Y como sabe que yo iba a la iglesia, yo oraba en lenguas mientras fumaba un pucho. Está llena la ciudad de Concordia, llena de ex creyentes que dicen que un día van a volver. Dice el texto, es imposible, no van a volver, no pueden volver. ¿Por qué no pueden volver? Porque menosprecian el Evangelio, menosprecian a Cristo, menosprecian su relación con Dios. Hay otras cosas que son más importantes para ellos. Entonces no hay lugar para un segundo arrepentimiento para esa clase de personas. El capítulo 12, verso 25, la última de las consecuencias que comparto con ustedes, dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros. Nosotros, los cristianos evangélicos, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. A ver, yo sé que no estás escuchando una voz que te habla del cielo. Ya sé que no estás en tu casa y de repente escuchás una voz. Pero cada vez que un predicador abre la Biblia, como estoy haciendo yo en este momento, explicando las advertencias de Hebreos, y estoy hablando lo que dice la Biblia, esa es la voz del cielo. Porque cuando la Biblia habla, Dios habla. Dice, tengamos cuidado de no rechazar al que habla. Si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, los judíos, que rechazaron a Moisés, no escaparon del juicio de Dios, ¿cómo escaparemos nosotros? A nosotros no nos habla Moisés, a nosotros nos habla Dios directamente, por medio de su palabra. Ante los peligros, encontramos entonces, y ya para terminar, en la carta a los Hebreos muchas exhortaciones. Porque la vida espiritual, la vida cristiana, está llena de peligros. Les recomiendo vean la película de El progreso del peregrino. Ahí van a aprender y van a ver de manera más gráfica, ¿no? De manera más gráfica la vida del cristiano y los peligros que acechan en nuestro camino. Ante los peligros hay muchas exhortaciones en hebreo. Por ejemplo, no sean como los israelitas ni como Esaú. Procuren a Cristo, maduren espiritualmente, estén firmes sin doblarse. 2 veces dice estén firmes. Cuiden su conducta, cuiden su pureza sexual, cuiden sus relaciones interpersonales, obedezcan a sus pastores, estén contentos con lo que tienen ahora, confíen, perseveren en lo que creyeron, oren. Y para finalizar, y la guinda del postre, por tanto, Hebreos 12, del 1 al 2, por tanto, o sea, por todo lo dicho, por todo esto dicho,
Y por todas estas advertencias y estos peligros que ahora están delante de nuestros ojos, también nosotros, los cristianos de este tiempo, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, los héroes de la fe de capítulo 11, despojémonos del lastre, del peso, de lo que nos pesa, de lo que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, porque la vida cristiana, hermanos, es una carrera de obstáculos. Algunos dicen es una carrera de resistencia, sí, y de obstáculos también. La vida cristiana es una carrera. Ahora vos ya sabés qué pasa si en una carrera te tomás un respiro, te tomás una pausa, te sentás a tomar mate. Hasta la tortuga te gana. ¿Ok? Hasta la tortuga llega primero. En una carrera no te tomás licencia, descanso, no se hace una pausa, no se puede hacer pausa en la vida cristiana. No se puede poner en pausa la vida espiritual, no se puede. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Perseveremos, 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 perseveremos. Fijemos la mirada en Jesús. Entonces, verso 1. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? A ver, por lo tanto, nosotros, ser conscientes de esto, estamos rodeados de una nube de testigos. Son los creyentes de la antigüedad. Hermanos, que seamos motivo de jactancia para ellos y no de vergüenza. Los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11 se supone que tienen que ser una inspiración para nosotros. No podemos los creyentes de hoy ser menos que ellos. No podemos evidenciar una fe y una valentía menor que la de ellos. Porque ellos sí enfrentaron cosas terribles. Lee Hebreos capítulo 11, las cosas que enfrentaron ellos, hermanos. Nosotros hoy estamos todos, ¿no?, colgados del travesaño por una enfermedad, ¿no? Ahora, no digo que no sea grave, pero nosotros estamos magnificando esto en comparación con lo que sufrieron y padecieron los creyentes antiguos, los que nos antecedieron en la fe, hermanos. Ellos se supone que tienen que ser para nosotros una inspiración. Es más, dice que ellos son testigos. Digo, wow, con solo pensar, ¿no? Supongamos que Moisés, Abraham, David, Gedeón, Débora, Isaías, Jeremías, nos están mirando cómo nosotros estamos corriendo esta carrera. Ah, mamita querida, ¿no? Me dan ganas de rebobinar y empezar de nuevo y hacer las cosas mejor. Bueno, se supone que nosotros, a ver, yo te aconsejo, apagá enlace, apagá los predicadores de YouTube y lee Hebreos capítulo 11. Ahí vas a encontrar inspiración y ver cómo se vive la vida cristiana. Segundo versículo, la manera en que se corre. La manera, despojándose de todo lo que es un estorbo en tu vida. Todo lo que es un estorbo, principalmente el pecado. Pero hay cosas que no necesariamente son pecados, pero son un estorbo en la vida espiritual. ¿Para qué la querés? Desechalas. Nada es tan glorioso comparado con la salvación eterna que te espera. Entonces, aún lo que parece que es bueno, que no es malo en sí, pero que es un estorbo para la vida espiritual, desechalo. Y tercero, no te olvides la meta. La meta. La meta es el Señor Jesucristo y en Él tenemos que poner nuestros ojos. ¿Querés un ejemplo de fe? ¿Querés un ejemplo de cómo se vive la vida cristiana en el siglo XXI? Mirá a Jesús. Y vivamos la vida cristiana como la vivió Él. Él vivió una vida de fe. Imitémoslo a Él y pongamos nuestros ojos en Él. No sé a quién la estás mirando, pero mirá a Cristo, enfócate en Él, porque en definitiva, al final del recorrido, al final del circuito, al final de la ruta donde estamos corriendo, en la meta hay uno que llegó antes que nosotros y nos está esperando. Jesucristo, el Hijo de Dios, y que desde esa meta nos está diciendo a nosotros que no nos descuidemos, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que nos inspiremos en los hombres y mujeres de fe de la antigüedad, que nos saquemos de encima cualquier estorbo y dejemos de jugar con el pecado, y que Cristo sea nuestro ejemplo para vivir la fe en este siglo XXI. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado y compartir este mensaje. Quizás hay muchos que necesitan escuchar esta exhortación.
Dios los bendiga.